Hola, soy el Dr. Moisés Castillo, máster en cirugía estética, y hoy quiero explicarte cómo funciona K-3 y qué es K-3. K-3 es un suplemento alimenticio elaborado y seleccionado cada uno de sus ingredientes por sus beneficios que generan en el organismo. ¿En qué función? Todos llevan una función y van encaminados al sobrepeso y a la obesidad. ¿Qué significa? Cada uno de sus ingredientes son seleccionados por el alto grado de pureza. Por tal razón, el consumir K-3 nos ayuda a perder peso, a vernos mejor y así ayudarnos a un mejor metabolismo, tanto funcional como estético. ¿Cómo actúa K-3? K-3 es absorbido por el sistema glandular. De esta manera restaura las funciones que ejerce el organismo dentro de nuestro cuerpo, ya que es llevado al interior de las células para generar una quema de grasa muy importante. De esta forma se acelera el metabolismo celular, haciendo que la grasa que esté acumulada en el interior de nuestro organismo se queme rápidamente y podamos lograr una reducción de tallas. Al igual de otra manera que llega la cápsula dentro de nuestro estómago, se contrae y genera una despolarización muy importante, ya que K-3 actúa contrayendo las fibras musculares dentro de nuestro estómago. ¿Cómo lo hace? El ingrediente activo que genera esta función es el estearato de magnesio. El estearato de magnesio genera despolarizaciones eléctricas muy importantes dentro de las células. ¿Qué es lo que se produce como efecto? El efecto que va a generar es una contracción del estómago. La razón que se ha estudiado tanto el estearato de magnesio es porque esa función tan importante de acelerar la actividad eléctrica de una célula a otra es lo que genera que se logre este efecto. De esta forma estamos simulando un efecto de una banda gástrica. Por eso es importante recalcar que K-3 no tiene rebote. ¿Por qué no tiene rebote? Porque al mantener un efecto constante y permanente del estómago con un efecto de reducción, vamos a lograr que el estómago se haga pequeño y esto evitará que el paciente, aunque suspenda su tratamiento después de un mes, vamos a tener un incremento en su peso. Esa es la razón por la que K-3 no tiene rebote o lo que la gente conoce como volví a subir de peso y otra vez estoy gordo. Entonces esta es la razón por la que K-3 no genera rebote, porque trabaja durante su función en el organismo, hace que el estómago se reduzca. Otra de las funciones de K-3 es desintoxicar nuestro organismo. ¿De qué manera lo hace? Hace que el metabolismo intestinal genere un movimiento rápido y mecánicamente funcional dentro de nuestros intestinos. De esta forma desintoxica a nivel intestinal todos los detritos que estén pegados en el intestino. De esta forma hace que las evacuaciones sean más normales sin generar evacuaciones diarreicas. Hay que recordar que K-3 no es un laxante, es un quemador de grasa. Por tal razón, lo que tú verás dentro de tu organismo es que tu intestino funciona mejor, las evacuaciones se normalizan, pero no te genera un efecto de laxante. Por eso es importante recordar que K-3 es un quemador de grasa, mas no es un laxante. También hay que saber que al desintoxicar tu organismo, de esta manera favorece al funcionamiento de los demás órganos que se encuentran dentro de tu cuerpo. Hay que saber que otros órganos pueden estar dañados cuando nuestro organismo se encuentra severamente intoxicado a nivel intestinal. Podemos saber que al desintoxicar nuestro organismo vamos a tener un mejor funcionamiento tanto de riñones como hígado, páncreas, así como el sistema metabólico en general. De esta forma mantendremos un cuerpo sano y con un mejor funcionamiento, además de tener un mejor aspecto estético. K-3 quema grasa en gran cantidad, por tal razón es eliminada a través de las glándulas sudoríparas en tu organismo, además de vías urinarias. Hay que recordar que cuando existen niveles altos de colesterol o de triglicéridos dentro de tu cuerpo, tendremos una disminución en la pérdida de peso, así como en la reducción de tallas. ¿Por qué? Porque K-3 es un quemador de grasa y esto nos ayuda a que los niveles altos de colesterol y triglicéridos que se encuentren en nuestra sangre en grandes cantidades se normalicen y de esta forma vamos a establecer un mejor funcionamiento metabólico. Te preguntarás si K-3 requiere dieta y la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque K-3 ejerce un efecto de banda gástrica sintético, ya que cuando tú ingieres tu cápsula, llega a tu estómago y esta hace que se contraigan las fibras musculares de tu estómago. Por tal razón, se contrae el tamaño del estómago y se hace más pequeño. Cuando tú quieras ingerir alimentos, la cantidad de alimento que caberá en tu estómago será muy poca. Esto nos da como resultado una reducción en la ingesta, así como en el tamaño del estómago. ¿Qué pasa si tomo el tratamiento solo una semana? El resultado que vas a obtener puede ser bueno, pero no duradero. ¿Qué significa? Que el resultado va a durar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque en la primera semana tú lograste perder una importante cantidad de peso como de talla.
al lograr una reducción importante de peso y talla dentro de la primera semana y no mantener el efecto sobre el estómago que estamos mencionando, que es importante que el efecto de reducción se mantenga por periodos de 28 días, lo que va a suceder es que volverás a incrementar tu peso. Por tal razón, es importante consumir el tratamiento por periodos mínimos de 28 días y suspenderlo si así se desea. Hay que recordar que el consumo permanente de las cápsulas por 28 días van a ejercer ese efecto sobre tu estómago. Al lograr ese efecto por un periodo mayor de 28 días, tu estómago permanecerá pequeño. De esta razón, si tú abandonas tu tratamiento, no lograrás subir de peso tan fácilmente. ¿Por qué? Porque al estómago le lleva un periodo de 3 a 6 meses generar o hacerse más grande. Hay que recordar que es un órgano que tiene la capacidad de tanto de hacerse pequeño como de hacerse más grande. Por eso es importante que sepas que con K-3 no requieres dieta. ¿Cuándo veré resultados con K-3? Con K-3 veremos resultados desde la primera semana, ya que te ayuda a perder entre 1,5 kg a 5 kilos desde la primera semana. No requiere dieta ni ejercicio, por lo que antes mencionamos. Es importante hacerte saber que son evidentes tanto en peso como en talla. Asimismo, te recomendamos pesarte y tomar una fotografía para que tú puedas cerciorarte y ver los resultados que lograrás desde la primera semana de inicio de tu tratamiento. Los resultados pueden variar con K-3, ya que con K-3 va a funcionar de acuerdo al metabolismo de cada uno de nuestros pacientes. Es importante recordarte que dependiendo del sobrepeso que tú tengas, es el peso que vas a perder. Ejemplo, si tenemos un sobrepeso de 20 kilogramos arriba de tu peso normal, solamente perderás entre 3 a 5 kilos dentro del primer inicio de tratamiento en la semana. Si tienes tú un sobrepeso de 10 kilogramos, perderás entre 1,5 kg a 3 kilos al iniciar tu tratamiento. Si tú solamente tienes un sobrepeso de 5 kilos, perderás entre 800 gramos a 1 kilogramo al iniciar tu tratamiento. El resultado que logramos es que solamente tengas una pérdida de peso en grasa y que tu músculo se mantenga, ya que el organismo necesita músculo y no grasa para tener un buen funcionamiento. Por esto es importante que tú sepas que la pérdida de grasa con K-3 se genera desde el inicio de tu tratamiento y que no todos los pacientes van a tener la misma pérdida de peso. ¿Qué pasa si el paciente que inicia nuestro tratamiento se encuentra desnutrido? Ejemplo, pacientes que se someten a un estrés constante para perder de peso, por lo general ese tipo de pacientes está desnutrido. Por tal razón, tú tendrás que saber que K-3 funciona en tu metabolismo únicamente para quemar las grasas. Si tu organismo se encuentra desnutrido, lo que notarás es un incremento de peso en lugar de una pérdida de peso. La razón es porque el organismo necesita incrementar el volumen de masa corporal. Una vez que ha logrado incrementar el volumen de masa corporal, lograrás un efecto de reducción de talla. ¿Qué es lo que verás? Que el resultado que se observa físicamente es una reducción, aunque en la báscula notemos un incremento. La razón que pueda suceder esto es porque tu organismo probablemente estaba desnutrido y lo que requería es incrementar el volumen de masa corporal para poder lograr tener una reducción de talla. Es lo que muchas veces el paciente dice, es que yo me siento gordo y en realidad peso muy poco. El resultado que lograrás con K-3 es muy satisfactorio en este tipo de pacientes. Aunque no tengas apetito durante el transcurso del día, deberás consumir tus 3 alimentos diarios. ¿Por qué razón? Ya que el estómago debe de mantener su funcionamiento al 100%. Esto ayudará y evitará que tu organismo tenga un daño o surja algún efecto colateral no deseado. Hay que recordar que K-3 está diseñado para el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, logramos tener efectos que nos ayudan en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como pueden ser pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión, pacientes con colesterol, triglicéridos elevados. Asimismo, estos pacientes son candidatos excelentes para nuestro tratamiento, ya que los pacientes con hipertensión pueden lograr una mejora en su estado hipertensivo, ya que de esta forma el paciente puede reducir su ingesta de tratamiento que esté llevando farmacéuticamente. Hay que saber y tener cuidado con este tipo de pacientes, ya que tu presión arterial suele normalizarse y te ayudará a mantener un mejor grado de hipertensión. En el paciente que es diabético nos ayuda a mantener estados de glicemia normales. Si tenemos un paciente con obesidad y que es diabético por ser obeso, este paciente logrará ver una reducción de sus estados de azúcar y de esta forma tendrá una mejor salud. Hay que saber que el paciente que es diabético por obesidad puede revertirse la enfermedad, sin embargo no curarse, pero sí vamos a retrasar la aparición de la enfermedad por un periodo de tiempo que puede ser prolongado. Pacientes con colesterol y triglicéridos favorecerá para que su sangre circule en una mejor calidad y tenga un mejor grado de oxigenación. Hay que saber que las grasas cuando circulan en sangre disminuyen nuestra capacidad de potencial. Logrando tener una mejor calidad de sangre y que no contenga niveles altos de grasa, nos ayudará a pensar mejor y a tener un mejor desarrollo físico y emocional. ¿Por qué no pierdo peso ni tallas al iniciar mi tratamiento con K-3? Esto es muy poco probable,
ya que solo suele suceder en algunos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o pacientes con elevación en colesterol o triglicéridos, ya que K-3 es un quemador de grasa y para poder quemar grasa dentro de tu organismo necesitan primero estar reguladas las grasas en sangre. Al lograr este efecto tú verás que tendrás un resultado con K-3. Además hay que saber en pacientes con intoxicación estrogénica, como son aquel tipo de pacientes que llevan más de un año con anticonceptivos hormonales tanto inyectados como con dispositivos intrauterinos, o lo que pueden ser pacientes que toman pastillas para no embarazarse. Este tipo de pacientes por lo general después de un año tienen una intoxicación estrogénica. Es importante que acudas con tu médico para determinar qué valor real tienes de estrógenos para poder saber por qué razón no has perdido peso. Al tener un resultado de esto, tú notarás que tus niveles de estrógenos están alterados. Esto evita que tú tengas una pérdida de peso importante. Sin embargo, verás que tienes una pérdida de talla, aunque no muy importante, pero sí se logra. Estos son algunos de los pacientes que no pierden peso ni talla al iniciar su tratamiento. ¿Cómo tomar K-3? K-3 se toma en ayunas 30 minutos antes de tu primer alimento. La razón por la que debe de consumirse antes del primer alimento es porque de esta forma logramos el efecto deseado en tu estómago, y tú al consumir tu primer alimento por la mañana vas a ver que la cantidad de ingesta de alimentos se va a disminuir. Hay que recordar que K-3 no es un inhibidor del apetito, sino es un sistema de contracción de fibras musculares de tu estómago. Cuando tú comas, vas a notar que la cantidad de alimento que cabe en tu estómago es realmente menor a lo que normalmente acostumbrabas comer. ¿Qué sucede si se te olvidó consumir tu tratamiento? Hay que esperar 30 a 40 minutos después de la comida y puedes ingerir tu tratamiento, ya que después de los 40 minutos el estómago ha vaciado y se ha quedado totalmente vacío. Esto ayudará a que tu estómago reinicie su función y tengas el efecto de K-3 durante todo el transcurso del día. De preferencia debe de consumirse K-3 antes del mediodía. La razón es porque la quema de grasas es tan importante que tendrás que tener un periodo mínimo de 8 horas de actividad física para lograr quemar toda esa grasa que se ha metabolizado dentro de tu organismo. Recomendaciones. Se te recomienda tomar una fotografía, así como pesarte y medirte antes de iniciar tu tratamiento, ya que con K-3 físicamente no sentirás nada, más que solo verás un cambio en el resultado estético y de peso de tu cuerpo. Aun cuando no tengas apetito, deberás de comer 3 veces al día, sin exagerar la cantidad de alimentos y que sean comidas balanceadas. Esto ayudará a que tengas una buena pérdida de peso y tu organismo se vaya acostumbrando a la ingesta de alimentos realmente saludables. Además, es importante ingerir gran cantidad de líquidos de acuerdo a lo que tu organismo te pida. La dieta con K-3 es muy sencilla, ya que solo se recomienda no ingerir alimentos que sean muy dulces o bebidas alcohólicas para mejores resultados. No pasa nada si tú consumes alimentos que sean muy dulces, ya que lo único que ocasionarías es que tengas una pérdida de peso más lenta de lo normal. La dieta de K-3 es no consumo de papas, no consumo de uvas, ni sustitutos de azúcar. La razón de no consumir estos 3 grupos es por la importancia que tienen dentro de la dieta. El consumo de azúcares sintéticos engañan a nuestro sistema hepático y evitan que queme la grasa durante periodos de 72 horas. ¿Qué significa? Que el organismo tiene una captación de azúcar sintética dentro del cuerpo y esto evita que el hígado esté metabolizando las grasas y convirtiéndolas a azúcares. Si nosotros evitamos tener el consumo de sustitutos de azúcar, nuestro hígado estará funcionando adecuadamente y estará quemando grasa permanentemente. Si tú consumes papas, que son alimentos ricos en almidones, lo que generará será un cúmulo de grasa dentro de tu organismo. Hay que saber, y es bien mencionado, que el consumo de papas incrementa el volumen de los glúteos, pero también hay que saber que no solo el volumen de los glúteos, sino el volumen de grasa a nivel corporal. Por tal razón se recomienda no consumir papas durante el tratamiento con K-3. Hay que también tratar de evitar el consumo de uvas en todas sus presentaciones, ya que las uvas son muy ricas en proteínas y estas nos incrementan el nivel de masa muscular. Si nosotros consumimos uvas, vamos a incrementar nuestro volumen de masa corporal al igual que el peso. Y lo que nosotros queremos lograr es una reducción de peso constante. Por tal razón, es importante evitar el consumo de estos 3 grupos de alimentos. Posibles reacciones con K-3. ¿Qué pasa en los pacientes con estreñimiento? Hay que recordar que K-3 no es un laxante sino un quemador de grasa. Pacientes que consumen el tratamiento y padecen de estreñimiento crónico tendrán que incrementar su ingesta de líquidos. De esta forma tendrán un mejor metabolismo intestinal, además de ayudar a la quema de grasas. El paciente notará dentro de las primeras 2 semanas un incremento de la sed. Esto se debe a que el metabolismo celular está incrementado y la cantidad de requerimientos de líquidos también están en incremento.
tendrá que el paciente ingerir solo la cantidad de líquidos que el cuerpo le pida. K-3 nos ayuda a bajar de peso, reducir tallas, mejorar el metabolismo intestinal, así como hacerte lucir una figura más hermosa.